Hola, ¿se oye? ¿Se oye bien? Vale. Bueno, muchísimas gracias por venir a esta charla que va a ser... La hemos estructurado, tenemos como 1 hora y pico donde vamos primero nosotras a conversar y luego Virginie firmará libros allí al fondo del pasillo. Y bueno, es muy difícil presentar a Virginie Despentes en España porque es una artista completa, es a la vez autora, directora de culto, superheroína, abanderada de las mujeres monstruo, las marginales, novelista crítica de la megalópolis de París, de Francia, de la sociedad entregada al liberalismo, narradora de una generación que vive la enfermedad y la decadencia en la propia carne. Una generación que no sabe qué hacer con sus juramentos de ser radical y rechazar la normalidad. Hay muchísimas cosas que a mí me gustaría preguntarle. Primero vamos a hablar primero de Vernon, después de King Kong, ya que aprovechando la reedición. Y he guardado unas preguntas porque como no vamos a poder tener turno de público, pero yo pedí en redes que la gente hiciera alguna pregunta y nos hemos guardado ahí algunas perlas para después. Bueno, bienvenida Virginie. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Un poco nerviosa. Sí. Bueno, pues ahora lo pasamos. Vernon Subutex ha sido definido como una radiografía de Francia desde los años 80 hasta ahora, con todo lo que eso implica: hipocresía, violencia social, pobreza y sobre todo desclasamiento, ¿no? Hay algo de cambio de clase y de precariedad, ¿no? Es que ¿lo sientes tú así, como una radiografía del país? No he pensado cuando empecé a escribir la novela, pues voy a hacer una radiografía de Francia en 40 años, ¿no? Y no es una radiografía de Francia, quizás de París, es como una foto de grupo de París, no de toda la gente que vive en la ciudad, pero de algunos. Y el punto de partido del trabajo fue realmente pensar quién venía en una tienda de discos en los 80s y dónde están ahora todos. Y una vez que te planteas esta cuestión, la verdad es que consigues a hablar de muchas personas distintas dentro de la ciudad. Pero obviamente sí, para mí fue recibido así, como una radiografía que a mí pues guay. Pero obviamente no era mi proyecto, ¿no? Y leí en una entrevista que decías: alrededor de los 30 años aprendí que si quieres envejecer no puedes ponerte en peligro. La trilogía también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí. Con esa idea, porque hay algo contrario, pese a que es un libro muy del rock and roll, unos libros muy del rock and roll, a la vez también es muy contra esa mística, ¿no? De qué pasa con la mística también de la autodestrucción, quizás. Pues si no estás muerto a las 45 y pico, es que no te has autodestruido, no lo has hecho bien, la misión del rock and roll. Entonces tienes que planteártelo de otra manera, ¿no? Y no, es que he empezado a trabajar con el rock, con la música rock con gusto, porque es algo que es súper importante de mi vida, pero poco a poco trabajándola he encontrado también que es una buena metáfora de lo que ha pasado entre el siglo XX y el siglo XXI. Es el tipo de industria que era realmente una industria, pero no imaginábamos que iba a desaparecer en 5 años. Y esto poco a poco me he dado cuenta que era súper interesante como una imagen de lo que ha pasado por los que tienen mi edad y que han pasado realmente de un siglo a otro con sorpresas no tan malas, porque los sellos mainstream de discos no eran gente súper simpáticos, pero este hecho de que algo cambia radicalmente sin que lo esperas y es hecho, ha desaparecido esto. Entonces era un vínculo para mí súper útil, pues sí, súper útil. ¿Qué te iba a decir? Y también hay está súper presente la idea de la precariedad, que se ha vuelto a la vez más siniestra, más oscura, ¿no? Más... Tú hablas, en alguna entrevista he leído, por ejemplo, que tanto residiendo en París, pero también habiendo residido en Barcelona o estando mucho tiempo ahí, que ves que
que hay algo muy, ya de una precariedad extrema. Sí, yo tengo la sensación que no fue el fruto de la naturaleza política de no sé qué, fue realmente un esfuerzo de gobierno de que la precariedad se hará más y más difícil. Tengo un recuerdo que, porque he nacido en 69, que en los 80 era posible llevar una vida a la margen, una vida de precariedad, pero erigida y sin sufrimiento innecesario. Ahora tengo la sensación que si estás en la precariedad no paran de pedirte dinero de todos lados y de ponerte en una situación de siniestro cotidiano, y que no, esto fue realmente un fruto político de hacia los más pobres vamos a ir más y más y vamos, me parece más la verdad en París que en Barcelona, porque no hay ni no veo, y lo digo en el libro, cuando lo pienso, veo muy pocos lugares públicos en París donde puedes quedar sin pagar. Si no tienes dinero, ni siquiera puedes sentarte en un banco, porque han arrancado casi todos los bancos para que los sin techos no puedan quedar aquí. Entonces no puedes ni siquiera sentarte en el metro, porque han arrancado también las sillas en el metro. Entonces, y además es una ciudad donde en general lluvia. Entonces, si no tienes dinero, realmente tienes muy pocos espacios gratuitos. Y me parece que Barcelona, en este aspecto, es un poco menos dura con los que no tienen dinero para pasárselo fuera, ¿no? Y la conciencia de clase está en el libro, en la trilogía constantemente. También la cuestión del resentimiento, ¿no? La idea de que hay de lucha, de guerra, sí, de resentimiento de los ricos hasta los pobres, sí, porque es algo que me parece un poco nuevo, esta rabia de los ricos hasta los pobres que, no sé, les impiden disfrutar bien de la riqueza, pero más que de resentimiento es de lucha de clase que en mis ojos se ha puesto mucho más dura con el nuevo siglo, sí, más como una guerra que como una lucha, sí. Y también, al menos al leerlo, la sensación que te da es que lo fácil que se lo ha puesto Francia a la ultraderecha también en general para la ideología neoliberal y el liberalismo que aparece ahora como una cosa de modernos, ¿no? Incluso la cosa rebelde de la nueva derecha francesa. De la nueva derecha y de mucha gente. Es que ahora me parece que hace como 10 años es hype ser racista, tiene algo de políticamente incorrecto, si eres machista, homófobo, racista. Ahora poco a poco viene el tema del antisemitismo y que todo esto es como lucho por mis derechos a ser una persona de derecha reaccionaria, y esto me sorprende un montón porque el lado guay del ser racista hasta ahora me había escapado un montón, ¿no? Tú has contado que la tercera parte está marcada mucho por los atentados en Francia, en París, que empezaste el libro en un verano y paraste, ¿no? El 13 de noviembre durante bastante tiempo, ¿no? Sí, porque tenía la novela es una trilogía y acaba mal, ¿vale? Y esto lo sabía desde el principio, pero cuando ha surgido el 13 de noviembre el atentado del Bataclan, sí me ha cortado por 2 o 3 meses, porque realmente he pensado no puede acabar tan mal, tengo que buscar una solución más positiva para esta novela y no lo he encontrado, entonces ha acabado como... Pero sí, es un trabajo de escritor. En la vida de todos, este tipo de atentados cuando se desarrollan en tu ciudad te impactan un montón, pero como escritor hay algo más de qué hago con esta realidad, ¿no? Fue la misma cosa en el 11 de septiembre, te paras y hay algo de qué hago en general de mi vida, es una tontería, y segundo, qué hago ahora, en este caso de cómo lo hago entrar en la novela y que sea un poco interesante. Esto es pues es una pregunta, no sé si tengo buenas soluciones, pero sí te impacta, te bloquea por un tiempo, me parece decente, normal, ¿no? Y los escritores, sobre todo en Francia, parecen obsesionados con la burguesía y los privilegios de la burguesía y también de la pérdida de los privilegios. Y pensaba en cómo ves tú a algunos contemporáneos tuyos de mucho éxito como Houellebecq o Bechdel u otros que cómo tratan o cómo...
¿Cómo son recibidos? Houellebecq en Francia es un poco como aquí, es un poco como un Beatles, ¿no? Es un poco como el John Lennon es todo el mundo lo que nos gusta o no, lo leímos. Y de la burguesía, no sé si trata mucho de la burguesía Houellebecq, trata más de los de una clase media un poco alta, ¿no? Que como, no sé cómo se llama, estos que tienen un sueldo un poco superior al mínimo y cargas un poco superior al mínimo, y trata más de la masculinidad, Michel Houellebecq. A mí me interesa más su trabajo que la recepción crítica que se hace de su trabajo. En Francia es realmente, en mi opinión, el icono de la nueva derecha, racista, machista, y la verdad es que cuando te lees sus libros puedes tener lectura un poco distinta de una crítica súper aguda, hábil y me parece nueva de la masculinidad en su profunda en lo que tiene de sinistre, de que es hecho este mundo de hombres se acabó. Pienso que si alguien se da súper bien cuenta que este mundo es acabado es Michel Houellebecq. Y Becbédé es otra cosa porque él lo conozco, es muy simpático, entonces no te puedo decir cosas, te puedo decir cosas sinceras como tomarte copas con él, es súper agradable, pero sus libros no sé cómo, ¿sabes? Y él sí viene de una altísima burguesía o aristocracia a este punto y escribe estos libros desde este punto de vista, pero es muy simpático. ¿Qué te iba a decir? Y en Vernon tú decías que me interesaba ver qué libro escribiría sin beber. Lo leí en una entrevista que te hicieron. ¿Qué libro escribiría si yo sobre no bebía? Vernon, sí. Pero yo no he bebido por 18 años. Acabo de beber de nuevo hace muy poco, cuando lo puedo, porque aquí no hay vino, pero cuando hay, bebo. Pero lo he parado 18 años y fue algo súper importante en mi vida, este pausa larga de alcohol, porque todo el mundo bebe y cuando paras te das cuenta de la importancia en realidad que tiene el alcohol en tu vida y en las vidas de los demás también. Entonces sí me gustaría en un momento hablar de las adicciones de alcohol, pero también de la marihuana, de qué son estas drogas más ligeras o suaves, se llaman dulces en francés, no sé aquí, pero ¿qué tipo de adicción desarrollamos con estas? Drogas blandas, creo que son. Blandas. Blandas, sí. No me gusta mucho, ¿no? Blandas. Blanda es ¿no? Suave es mejor, ¿no? ¿Sabes? Hablemos un poco de teoría King Kong. ¿Qué te pasa a ti cuando ahora cambiarías algo, actualizarías algo? ¿Qué te pasa cuando lees ese libro? Que tiene un tiempo ya. Yo no lo leo, no lo leo habitualmente, claro. Yo abro un montón de este libro estos días, pero no lo leo. No escribiría para nada el mismo libro. Primero porque he cambiado, estos 10 años he cambiado un montón. Segundo porque sí, el libro me ha hecho cambiar en el sentido que hasta King Kong Teoría he tenido una relación muy dura y conflictiva con el público francés y King Kong Teoría, por razones desconocidas de mí, fue un punto de ok chica, ahora nos gusta lo que haces, vale, pero fue realmente este libro y yo cuando lo escribía realmente con la angustia, el miedo, pensaba que sería una guerra salir el libro, que iba a tomar todas las feministas no contentas con lo que decía, iba a tomar los católicos no contentos, iba a tomar la misma cosa que una película follame. No fue el caso, te digo, no sé exactamente por qué, pero lo disfruté mucho. Claro. Pero también en 10 años, en mi opinión, ha cambiado un montón el paisaje feminista, el paisaje queer, las preguntas que nos hacemos, y supongo que no haría exactamente, no estoy segura, no escribiría el mismo libro hoy en día. Era realmente la salida de la película Follame, con la cual hemos hecho, no sé, 1000 entrevistas sobre estos temas, la violación, la violencia de las mujeres, la pornografía, bla, 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 bla. Y ahora estaría en otro punto que pienso, sí. ¿Y qué opinas del revuelo que genera ahora? O sea, King Kong, se hacen fiestas por la reedición del libro, hay muchísima... se agota constantemente. ¿Qué crees tú que tiene el libro que las feministas necesitan y que sigue apelando tanto?
esto es súper difícil de responder. Cuando lo pasas bien, hay menos preguntas que cuando tienes problemas, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo paso bien? Es como, guay, bien. Pero, y no sé, la verdad es que me sorprende que 10 años más tarde se puede leer. Pero de la misma manera que me ha sorprendido que cómo ha ido bien cuando lo he salido. Te digo, para mí era ok, bien, vamos a la lucha de nuevo. Y fue como, hay algo ¿sabes? Cuando escribes un libro, a veces no entiendes por qué la gente no le gusta, o a veces no entiendes exactamente por qué esta vez te gusta, o entonces hay algo en el libro, no sé, supongo que, no sé, ¿no? En la vulnerabilidad que sigue siendo decir tu historia, por ejemplo, de violación, supongo que hay algo que no da ganas de, y supongo que es. Porque ahora tengo la sensación que en estos 10 últimos años ha pasado un montón que nosotras mujeres venimos en público para decir me ha pasado, fue violada, pero tengo la sensación que hace 10 años era muy poco común hacerlo, era súper común ser violada, pero hablar del tema en público era mucho menos, y pienso que es súper importante que lo hacemos, y es también quizás por porque necesitamos que contarnos a la una y la otra lo que nos ha pasado. Necesitamos salir de como una noche de palabra, ¿no? Claro. Esto me da pie a hacerte la pregunta que más te han preguntado estos días, pero la tenemos que hacer, que es ¿qué opinas de todo el movimiento del Me Too y lo que se ha llamado en la prensa el feminismo puritano? ¿Y qué impacto crees que tiene, primero, el Me Too también para la sexualidad femenina? Si es liberador, bueno, un poco lo que tú piensas al respecto. Sí, es que hablo todo el rato, ¿no? Del Me Too estos días, es un poco extraño. Entonces, a mí me parece que me parece importante, pero no leo en el futuro, puede llevar también a cosas que no sean positivas, pero es la primera vez en mi vida que veo un movimiento que empieza en Hollywood y 2 semanas más tarde llega a Europa, Sudamérica, y se extiende a Europa del Norte, y ahora empiezan con países de Norte de África, y nunca he visto un movimiento feminista internacional a la velocidad de la luz casi, porque en pocas semanas parece que cada país ha tenido que enfrentarse a su manera con un movimiento Me Too. Esto me parece muy importante, se lo permite Internet, pero también una fuerza que yo no conocía de mujeres jóvenes que veo vienen a hablar y no se disculpan de ser feministas. Y esto para alguien de mi edad me parece, antes eran realmente las más radicales, en realidad las lesbianas, que no se disculpaban de ser feministas. Ahora veo chicas, me parece que dicen un basta, y que nunca lo he oído con tanta claridad, y es importante lo mismo, porque una vez que todo el mundo cuenta su historia, nos damos cuenta que no tiene nada de una historia personal, o no tiene nada que ver con tu manera de caminar en la calle, o de comportarte, o de vestirte. Es justo un cuerpo femenino en la ciudad o en su casa, pero un cuerpo femenino es siempre, y debe sentirse siempre en terreno peligroso, ¿no? Es como si estamos siempre a borde de un ataque. Y que tenemos y que en general lo sabemos todas, y lo saben también, pienso, los hombres, que ellos son más del buen lado de la guerra. Y entonces sí me parece importante. Por la sexualidad de las mujeres no tanto, porque no toca la sexualidad de las mujeres, esto toca únicamente tu manera de desplazarte en el ámbito público, ¿no? Es que si puedes solo el ámbito público y el ámbito también del trabajo, pues el mundo, ¿no? Pero no se trata de tu deseo, de lo que quieres hacer o no hacer, se trata únicamente de cómo como tu no quiero puede ser o no oído. Y pienso que en general sí hemos tenido la costumbre que el no lo yo quiero de la mujer no es tan importante, y el yo no quiero tampoco, y quizás esto lo podemos cambiar fácilmente, ¿no?
Y la reacción que ha habido con respecto, que ha salido tanto en prensa sobre gente hablando de un feminismo censurador o censor, el manifiesto en Francia o lo que ha dicho ahora Haneke, ¿qué importancia real crees que tiene? ¿Es un tema mediático? ¿Es un tema Yo como preocupante? vivo en Francia lo tomo de una manera particular. Pienso que hay cosas dentro del texto, entiendo por qué podríamos hablar de estos temas. No entiendo por qué hablaríamos, por ejemplo, del puritanismo en relación con el feminismo, porque yo tengo la sensación que hay efectivamente un regreso súper fuerte del puritanismo en las artes en general, en la vida en general, pero especialmente en las novelas, las películas, el arte contemporáneo, el teatro. Hace más de 10 años que casi no tocamos el tema de la sexualidad, ni para pensarla, ni para hablar de ella, ni para hablar de la pornografía, ni para hacer otra pornografía o sexo gráfico fuera de la pornografía, cosas que deberíamos intentar hacer, que a mí me interesan, pero no veo la responsabilidad de las feministas aquí. Veo que cuando Facebook pone en marcha un motor para que no se pueda enseñar ni una teta, no son las feministas aquí, son las iglesias que hablan, ¿no? Cuando, por ejemplo, la película Follame, cuando fue prohibida de una manera súper bestial, era la extrema derecha, no eran las feministas, ¿no? Cuando se prohíbe el sexo de todos los hombres, cuando Hollywood elige que no trabajara con el sexo gráfico, no es por respeto a las feministas. No creo que Hollywood tiene mucho respeto por las feministas, es únicamente respeto a la iglesia, ¿no? Una moral católica o protestante, depende del país donde estás, puede ser judeo, musulmán. Lo bueno de las religiones en general es que son sexofóbicas todas. Pero no veo la responsabilidad de las feministas. Entonces eso es porque para mí el artículo de Catherine fue un poco como ¿qué hacéis ahora? Porque en respuesta a MeToo eso es lo que tenéis que decir en respuesta a MeToo. Entonces yo lo oigo y lo he dicho en otras entrevistas como algo general en Francia que sube, que es la rabia de los ricos. Estos ricos no soportan más nuestros gritos. Es algo como que quieren discutir un poco. Y por ejemplo el grito de la chica que hace la limpieza, que quiere violar el hijo de la casa, no lo quieren oír más, ¿vale? Que se deja violar y que les dejan en paz. Hay algo aquí súper fuerte en Francia de rabia de los ricos, que realmente quieren disfrutar en paz. Claro. El hecho de que... ¿Tú crees que, por ejemplo, esa reacción es común a todos los países? Porque lo de Francia es donde ha sido más evidente, pero tú que pasas tiempo aquí, la prensa española ha tenido, ¿crees que también una reacción parecida a responder hablando del puritanismo feminista? Pues en España, en Francia sí, en Inglaterra no tanto, ¿no? En América del no sé si es común. Lo que es común a todos los países es que hay algo de, obviamente, imagínate, eres un hombre de poder de 60 años blanco y de repente te vienen a decir, se acaba la fiesta, no tocas ni un cuerpo de mujer que no quiere ser tocada. Hay algo como de ¿qué? No, voy a seguir así porque era súper bien, ya sabes, es una rabia de los poderosos a quien quieres discutir un poco sus privilegios, se defienden, claro. Pienso que se defienden en todos los países, y especialmente porque creo realmente los hombres hasta ahora no se han planteado que quizás hay problema. Entonces yo lo veo con las reacciones de cuando son acusados de acoso. Pienso que son súper sinceras cuando te dicen no ha pasado nada mal. Yo estoy aquí súper gordo, calvo, feo, viejo, pero que quería que me chuparía la polla y no veo por qué ha dicho no. Realmente son sinceros. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren dar? Es un poco de gratitud, de generosidad. No entienden realmente que... ¿no? Y entonces les va a costarles un poco salir de un mundo que sí era, supongo, agradable para ellos, ¿no? Y ahora que ha pasado un tiempo y además Vernon, que ha tenido tantísimo éxito y que te pone en una posición, te has dicho, de comodidad, de poder, si quieres, durante 10 años no estar tranquila con respecto a si te pasa algo, sabes que sanitariamente vas a poder tener una respuesta y un colchón económico. ¿Te pasa cuando hablas con
¿Crees que la conversación sobre feminismo también desde una posición que tú tienes mucho más establecida con los hombres cambia? Es decir, las conversaciones que tú tienes que antes no podías tener porque era mucho más difícil o porque directamente no aceptaban tus argumentos. No, o con el establishment, pienso si también. hablo en Francia, pienso que las conversaciones, tengo la sensación de que las conversaciones con los hombres cambian porque tienen un poco de miedo de mí. Y porque también toco los 50 años y salgo de un ámbito de chiquita, de hecho, y estoy aquí desde hace como 30 años, ahora que publico libros y tengo la sensación que no son tan agresivos conmigo como antes, también por un tipo de... No sé, porque yo estoy súper tímida, súper torpe cuando hablo, entonces no tienen que estar miedosos, pero lo están. Y guay. Y tú te has definido como una proletaria de la feminidad. En teoría, sí. ¿Y tú crees que has sido vista también como una proletaria de la literatura? Al principio, sí. Ahora ya no. Sigo Sí. Pero sí, porque salía de un lugar donde no se publican libros, ¿no? Soy realmente de clase media y en Francia el 98% de la gente que publica libros son gente que vienen de otras clases, ¿no? Era cerrado, ahora es muy, muy cerrado. Entonces sí, fue realmente la proletaria. Sí, la verdad es que, además es la verdad, trabajo con herramientas súper básicos. Si imaginas la escritura como tienes una caja de herramientas, yo tengo muy poco herramientas en mi caja, es la verdad. ¿Por qué? Por falta de educación, por falta de... que no he hecho, como lo ves, no lo he hecho después, porque me va bien a mí con mi martillo y mi... ¿sabes? me sirve para escribir bien. Pero es la verdad que vengo con mucho menos herramientas que alguien que se ha preparado realmente para la literatura, sí. Y hablando un poco, volviendo, tú has hablado del caso Polanski, que... decías que es un tipo que viola, sino un terrorista de la masculinidad, ¿no? Y con los ataques terroristas descubrimos que no estábamos seguros en ningún lado y las chicas siempre supimos, las mujeres, que no estábamos a salvo en ningún lado. Empiezo con alguna de las preguntas del público. Vale. Y una chica preguntaba, ¿qué hacer con la obra del monstruo? ¿Qué hacer con Polanski? ¿Qué hacer con Ratner? ¿Qué hacer con el trabajo de Woody Allen, de Bill Cosby, de Oliver Stone? ¿Tú cómo lo ves eso? Es que no tengo todas las respuestas. No, es que primero supongo que no tenemos que admirar totalmente la gente que hacen obras, ¿no? No son nuestros padres simbólicos, no tienen que ser ídolos. A mí me encanta, realmente lo leo mucho, el señor Bukowski. No sé si en la vida real hubiera sido un amigo mío, pienso que no, porque parecía muy problemático el chico, ¿no? Pero no me parece... Pues leo sus libros con mucho gusto, porque realmente tienen muchas cosas que me interesan y que me apoyan realmente, y una seducción que adoro, pero la persona, no sé... y quizás tenemos que quitar la idea de que los artistas tienen que ser modelos. Pero también aquí pienso que hay un cambio histórico súper importante, es que de repente nos planteamos que quizás un señor que ha violado es un delito grave, que no era el caso para nada antes. Un señor que había violado era un parón, ¿no? Con energía, y ahora de repente nos planteamos como esto es grave, es tan grave como un error política grave, es comparable por primera vez. Entonces sí, cuando cambias es como cuando sales de una guerra, los que han ganado van a juzgar a los que han perdido, y hay algo así de sí, señores del cinema, por primera vez vamos a pediros de comportaros como los demás, porque pienso que en el cinema fue realmente la industria de la violación por excelencia, y del abuso del cuerpo de la mujer súper joven, y del abuso del cuerpo de la mujer en general.
pero obviamente las obras en sí, por ejemplo, Polanski, a mí no me interesa su cinema, pero supongo que podemos seguir para los que a quien les interesa, mirando las películas del señor Polanski, sabiendo lo que es. Polanski es un poco distinto para mí de los demás, porque Polanski es el señor de Sharon Tate. Y un día ha encontrado su... Esto no te permite violar, pero te permite, para mí, escapar a la justicia de tu país, sí. Que te pone un golpe a la cabeza, que tu mujer ha sido asesinada en tu casa con un bebé, y que a partir de este momento no puedes imaginar que vas a ir por un juicio entero en tu país y que huyes. A mí no tengo una ira enorme contra el señor Polanski, porque sí, no sé cómo yo actuaría si mañana mi novia está asesinada en mi casa. Quizás si me pides llegar a un juicio no voy. Esto no me parece... Entonces el señor Polanski para mí no se pone en la misma línea que el señor Weinstein, por ejemplo. No es el mismo caso de monstruosidad, ¿no? La violación fue, ¿no? Pero no es la misma cosa. No les pongo... Porque con el señor Weinstein no estaría tan suave. Cuando te digo podemos seguir, no, el Weinstein es realmente aquí hablamos de psicopatía. El señor Weinstein, lo interesante, es un sistema que le ha permitido por más de 2 décadas actuar de esta manera. Ahora entendimos que todo el mundo lo sabía, y de que han seguido enviando actrices muy jóvenes en la casa del señor Weinstein. Esto es para mí súper distinto. Cuando digamos los monstruos, el monstruo Polanski no es para mí exactamente la misma cosa. Que el Polanski tiene problema. Aquí tenemos que hablar y tenemos que entender que sí, la gente que hace arte en general no estamos buena gente. Yo no tengo problemas de acoso sexual, no acoso sexualmente, no creo que no. Pero tengo problemas un montón otros, como tengo problemas de ira. Intento canalizar mejor, pero hay gente que te pueden decir que desagradable no puedo estar realmente, ¿no? Y es un problema, lo sé. Pero si hacemos arte en general, sí hay algo que no va bien. Entonces tenemos que... ¿no? o haríamos publicidad, ¿no? Algo más. También es interesante cómo ha cambiado mediáticamente la conversación con respecto a Polanski. Había un artículo muy interesante de Hadley Freeman en el Guardian hace 2 semanas que contaba, por eso también te quería preguntar si crees que el Me Too durará de verdad, porque Hadley Freeman tomaba declaraciones de actores y actrices y directores sobre Polanski, que como siempre había sido su caso bien tratado después por el Star System, ¿no? Y todo el mundo había filmado con él y había hecho películas y había hecho cartas defendiéndole cuando él estaba arrestado en Suiza, y ella volvió a llamar a toda esa gente hace 2 semanas, hola, ¿qué tal? Y nadie le quería pillar el teléfono. Nadie quería hablar sobre lo que habían dicho hace 5 o 6 años. En ese caso, ¿tú crees que la conciencia está cambiando realmente o es una ola pasajera? Esto no lo sé yo. Espero que es profundo. Creo que es más profundo. Creo que... No, a mí me parece que es más profundo. Creo que ahora una joven actriz a quien se pide desnudar y tocarse para nada, va a salir del casting pensando hay un problema, que antes es el cinema. ¿No? Quieres hacer cinema, vas a chuparte unas pollitas, normal, ¿no? Y esto pienso que sí ha cambiado de verdad, de la misma manera que quererse cuando algo es mal. Pero el cinema es una industria que es súper interesante como simbólica del entertainment tal como lo conocemos. Es un ámbito súper cruel para las chicas en general, y pienso que esto está cambiando de todos modos, que el Me Too ayuda a que cambiaría un poco la brutalidad que ha tenido el cinema hacia los personajes femeninos y las que hacen películas como actrices o como directora. Es un ámbito súper duro. Sí, pienso que van a cambiar las cosas. Pienso que van a cambiar las cosas en general mucho. Espero en el buen sentido, pero pienso que van a pensar que el feminismo ha cambiado el mundo realmente. No vivimos en el mismo mundo, que esta charla de esta manera era impensable hace 30 años por varias razones de los temas que tratamos. Yo el ser lesbiana abiertamente, muchas cosas eran impensables hace 30 años, y pienso que hay muchas más que vienen impensables, positivas,
Espero esto, sí. Porque si hay una cosa guay es el feminismo, ¿no? Todo el resto fue derrota, pero el feminismo no. Tú, la última vez que hablamos decías que precisamente a las chicas jóvenes el feminismo les ha atravesado, quieran o no, y que las redes tienen muchísima importancia en ello, porque ahora mismo ser feminista hace 30 años implicaba que tú tenías que fotocopiarte unos textos de manera, ¿no? Ir pasándotelos como una subcultura. Sí. ¿Crees que sigue siendo igual? Es decir, que las redes posibilitan un movimiento feminista o unos movimientos feministas variados y... A mí me parece, pero hay que pedirlos a chicas jóvenes, pero a mí me parece que sí, que hasta las jóvenes que te dicen yo no estoy feminista para nada, cuando hablas con ellas tú piensas, shit, chica, estás muy feminista en realidad. Es que ni siquiera te das cuenta que yo hace 20 años he tenido estas discusiones con gente que no lo estaban y te juro que estás puta feminista mucho. Sí, les parece tan evidente que... Y pienso sí que las redes sociales... La importancia de las redes sociales es que la palabra de las chicas, una vez que queremos hablar, no pasa más a través de la aprobación de un chaval director de un periódico, de una producción de documental. Podemos hablar directamente. Una vez que estamos como 10.000 hablando del mismo tema, es súper difícil para estos chavales de decirnos no existe, porque estamos muchas diciendo la misma cosa. Entonces claro. Sí, supongo que Internet cambia cosas de manera trágica, pero también de manera súper positiva, como hay discursos que no puedes parar. Más preguntas del público. Tengo la sensación de estar a la televisión o algo así, ¿no? Que, yo un poco también. ¿No tienes un número? ¿Puedes llamar a este número? Una tarjetita. ¿Qué opinas de la maternidad subrogada? Que es un tema que pregunta el público. Yo no tengo, no estoy directamente dentro ni como no voy a alquilar el vientre de nadie, no quiero niños, nada, entonces no. Entonces no tengo una respuesta clara, en el sentido puede evolucionar porque no he pensado mucho en este tema, que la maternidad no me interesa mucho, pero mi primera reacción sería depende si es bien pagado. A mí me parece un trabajo súper... Aquí siempre la pregunta es cuánto. Si te dan, no sé, son 9 veces, si te dan 20.000 euros declarados con el paro que va con este embarazo y una prima de 10.000 euros cuando el bebé lo haces, si es realmente súper bien pagado, pues quizás es un trabajo guay. Pienso que cada trabajo, la única pregunta que se hace, la verdad, es cuánto te pagan. Si te súper bien, por ejemplo, si al final puedes coger 50.000 euros cada año que haces un niño para otros, pues me parece interesante, ¿no? Y me parece que hay chicas de buena salud que van a querer hacerlo, porque una vez que estás bien pagado, sí te ayuda un montón a hacer el trabajo. No hay que... Y todo el tema del cuerpo femenino es sagrado, es el presente, es el regalo de Dios, es un templo. A mí no me lo compro mucho, entonces si es súper bien pagado, mi primera reacción sería decir, me parece un buen trabajo, es guay. La única pregunta es, ¿lo haría yo? Sé que sí, a las 20, si me das un montón de dinero, lo haría yo, sí. 100.000 lo harías. 50.000 empiezo a hablar, ¿no? Y entonces, otra pregunta al respecto era, ¿por qué crees que se te asocia con un feminismo neoliberal? ¿Quién hace esto? No lo sé, me lo he preguntado por redes, te lo juro. Que salga. Supongo que por temas con respecto a la monetarización del cuerpo y eso. Esto no es liberal, es que trabajamos por dinero, ¿no? Yo tengo un trabajo de privilegiada súper alta, pero en general a mi alrededor tengo la sensación que la gente trabaja por dinero y que cuánto cobran cuenta un montón por el trabajo que hacen. Pero si me hablas de que vamos a ir por un mundo donde no vamos a pagar facturas para tener vivienda, salud, educación y que podemos vivir sin trabajar, aquí no estoy liberal para nada, estoy súper en favor de que ganemos dinero haciendo nada. No veo nada más horrífico que el trabajo tal como lo conocemos, ¿no? Entonces no me siento liberal de la misma manera que estoy francesa, súper en favor de un Estado que comparte el dinero un montón y que da dinero a todo el mundo. Estoy en favor de dinero gratuito
compartir un máximo, tenemos que compartir, tenemos un montón de dinero. Aquí no me siento súper liberal, estoy también en favor del código del trabajo, muy estricto en favor de los derechos de los trabajadores, no tengo mucha ternura por los jefes o los primeras de la clase económica, no tengo una, entonces no me siento muy liberal, pero al mismo tiempo si me dices soy puta joven y gano bien mi vida y estoy contenta, mi respuesta es porque el Estado va a venir a impedirte hacer el trabajo que te has encontrado, la vida que te has construido, y si te parece bien. No, no creo en un cuerpo femenino que no pertenece a las mujeres porque es la obra de Dios y que aquí no podemos tocar. No lo creo. Pienso que trabajamos todos con nuestros cuerpos, vendemos todos nuestro tiempo entero al capitalismo y que pues hay que sobrevivir dentro de los marcos de este sistema y que la prostitución es una opción no más mala que otra. No, el trabajo en general me parece mal, pero no me siento liberal. Me gustaría quizás, pero no me siento para nada liberal. Y sobre el fenómeno de working poor, o sea, de la gente que, bueno, del precariado que hablábamos antes, y que hablaras un poco de tus propios trabajos antes de ser escritora. Era súper distinto, porque era los 80s, 90s, he hecho un montón de trabajo fuera de prostitución ocasional, que fue la última cosa que hice. He trabajado un montón en el correo, porque mis dos padres están en el correo, entonces he trabajado un montón, pero en supermercados, he trabajado un montón, pero era súper distinto. Es que cobrabas, no es comparable, si trabajabas lleno tiempo, no tenías mucho dinero, pero bastante para pagar todo. Si de trabajar 50 horas ahora para únicamente pagar tu alquiler y punto, esto no era el caso. Las cosas se han realmente empeorado en Francia, por lo menos. Han cambiado en mal de manera fulgurante estos 20 años. Fue realmente, de aquí hablo de una guerra contra los más pobres, porque fue realmente un cambio inútil, no era como vamos a hundir si no pagamos bien los que trabajan, era realmente una elección de vamos a hacer sufrir a los que no tienen mucho, vamos a humillarlos hasta el punto, no sé dónde quieren ir. Y a este respecto, todo esto son preguntas. ¿Qué opinas precisamente de cómo lo está haciendo la nueva izquierda en Francia? ¿La nueva izquierda? Sí. ¿Quién son? Pues no lo sé. Que se presenten, porque no tenemos claro, ¿no? Y de Carla Bruni, preguntan. Es que tu público... ¿Y qué pasa con Carla Bruni ahora? ¿Te interesa su figura políticamente, socialmente? No es una figura política, ¿no? Fue la mujer de un presidente, No, nada. No, sobre Carla Bruni, la verdad, nada. La hemos olvidado totalmente. Nadie se acuerda. Sí, quizás en España he visto que cantaba en España y piensas que busca público nuevo. Es que ahí se es como... Ya no está. Y te preguntan también sobre cartas del tarot que has escrito. Es un buen público, tu público. No sé. Sí, que he hecho un juego de póker con mi novia, Tania Larata, que ha hecho también la portada esta, que había hecho un juego de póker con estrellas del rock, con un grupo de rock, y yo he escrito el pequeño cuaderno que te permite adivinar el futuro. Es que esto es una de mis actividades paralelas. Cuéntanos un poco de eso. No, la verdad es que estoy puede ser sorprendente, pero estoy muy metida en toda la lectura de las cartas desde hace mucho tiempo. Y más. Entonces cuando Tania, la novia, me ha propuesto escribir este cuaderno, para mí fue como un placer. Hace 30 años que leo los libros de los otros y entonces aquí me lo he pasado súper bien, sí. Y la astrología también te interesa cada día, ¿no? Sí, pero quizás aquí vamos a, ¿no? Porque sí, también. Vale, no sé cómo vamos de tiempo. A ver. Vale. Yo te quería preguntar, también preguntaban sobre
si vas a seguir con la gira de Pasolini que estabas haciendo. Con Beatriz Dalle, es Sí. una actriz francesa con quien he hecho una película hace 5 años y nos llevamos súper bien como colegas. Y entonces hacemos lecturas de Pasolini con un grupo de música de Lyon que se llama Zero, que son buenísimos ellos, guay para nosotras. Y vamos a hacer un poco más de fechas, pero queremos cambiar porque Pasolini es guay, pero no, hace un año que lo hacemos y es súper serio el señor Pasolini. Y poco a poco yo y Beatriz queremos algo un poco más, que permita un poco más de risa. ¿Y qué te Empezamos gustaría? un poco a como Pasolini, guay, pero qué serio. Es que no es súper seria ya tampoco. Entonces buscamos otro autor que nos conviene a los dos para hacer un nuevo show. ¿Y hay algo que os guste? O sea, ¿hay algún autor o autora que estéis pensando? Pensamos en el Marquis de Sade, Ujú. que es muy gracioso. No buscamos. Sí, pero pensamos realmente en el Marquis de Sade. Nos parece más gracioso. Sí. ¿Pero alguna No. obra en concreto suya? No, del momento no, No, estamos no. Vale. Y la última vez que hablamos, me dijiste que te interesaba, porque hay toda una crítica también a lo que se llama el feminismo pop, ¿no? Y tú decías que estabas súper a favor de que Beyoncé saliera con un cartel que dice... Sí, Beyoncé sí, Chanel no. Aquí paro a Beyoncé. Después de Beyoncé paro la tontería y pienso Chanel, por favor, no. Es como... Hay un límite. Pero la Beyoncé sí a mí es la misma cosa, son cosas que nunca he visto. Y como me acuerdo del tiempo cuando Madonna, por ejemplo, nunca... era como decir soy lesbiana, soy feminista, era como... Vete fuera, era súper mal y todo el mundo te aconsejaba, nunca hablas de este tema, el feminismo vas a vaciar la sala en 2 minutos y entonces este cambio de Beyoncé de repente que viene como soy feminista y no lo necesito para vender discos porque he vendido algunos, ¿no? Y me ha parecido un mensaje positivo. A mí me ha dado más entusiasmo que rechazo, mucho más. Y sí, Beyoncé también es una cantante negra. El hecho de que pienso que las autores negras han hecho un montón por el feminismo tal como lo conocemos en su pensamiento, pero también en sus herramientas y tácticas, estrategias. Y es guay de ver un feminismo de chicas negras que se desarrolla en el mainstream, porque lo mismo fueran realmente súper importantes, pero no de manera mainstream. Angela Davis es conocida, pero no tanto como la Simone de Beauvoir, pero lo que ha hecho la Angela Davis era realmente súper importante. Y entonces a mí, la Beyoncé, si te digo Chanel, me paro. Ya está ahí. Aquí vengo, no. Aquí estoy seria y no, se para el pop. Y ya para terminar, hoy es el día de San Valentín y yo te quería preguntar si tú crees en el amor romántico. Yo sí, porque no soy perfecta. Sí, no sé si puede ser romántico una vida entera. Ujú. Esto hay un momento, hay que volver al pragmatismo, pero hay un momento que es mágico y este momento yo lo disfruto un montón cuando pasa, ¿no? Sí. No, sé que no es una respuesta políticamente muy interesante, pero me lo pides, no me lo espero, te digo lo que Claro. pienso. Es que... Pues yo creo que... No pensaba que me hablarías de San Ya Valentín, lo sé. no, mira. Pero es que es un día que daba para eso. ¿Qué? Yo creo que con esto podemos terminar. Muchísimas gracias. Muchísimas y gracias. ahora firmará Jimmy. Merci.